Muy buenos días a todos los amigos de Detona que el día de hoy nos acompañan y nos ven y nos escuchan donde quiera que estén. El día de hoy tenemos una entrevista que yo considero muy importante, muy interesante. En primer lugar, porque la hago con mi queridísimo amigo Raúl Victoria, que lo conozco pues prácticamente desde que él traía pañales y yo ya andaba en bicicleta. Ay, Lo cual pues me da mucho gusto, como hemos sido compañeros desde la prepa, la carrera y muchos años más. Pero lo importante para ustedes, mis queridos amigos detonautas, es que Raúl Victoria Irragorri es una persona que se ha dedicado por muchísimos años a desarrollar lo que él ha llamado, y además tiene toda la razón, de desarrollar el sentido común. Nos va a platicar de esto y de otros, del sí también, y de su movimiento de razonamiento, de la razón, perdón, de la razón de las personas, ¿verdad? De fomentar la razón de las personas. Así que, Tocayo, te doy la bienvenida, me da mucho gusto saludarte, eres bienvenido a esta casa de Detona y por supuesto a los programas que yo desarrollo aquí en este sitio de noticias. Bienvenido, Tocayo. gracias, tocayo. Me da muchísimo gusto estar contigo y con el auditorio de Detona. Y bueno, pues para mí es un honor hablar de este tema, porque creo sobre todo que los tiempos que estamos viviendo reclaman de manera insistente la necesidad de utilizar cada vez más nuestra razón. Y por eso yo considero que este momento en particular que está enfrentando nuestro país es crucial para definir pues propiamente su destino no solamente inmediato, sino de las próximas generaciones. Estamos enfrentando sin duda alguna una batalla que a todas luces ha sido propiciada por el propio sistema político, en este caso encabezado por López Obrador, a través de un aparato de propaganda que nos hace creer que tenemos una confrontación entre chairos y fifís, entre neoliberales y conservadores, y entre pueblo bueno y el resto de los mexicanos, como se suele presentar, digamos, la retórica de esta gente. Pero esto es nada más una apariencia, porque, insisto, la propaganda nos ha hecho creer que esta es la confrontación que estamos teniendo. Pero en el terreno de los hechos, la verdadera confrontación está en el campo de la razón. ¿Y cuál es la disyuntiva que enfrentamos? Bueno, pues simplemente es la razón contra la sinrazón, la sensatez contra, diríamos, la estupidez, el sentido común contra, y bueno, pues no hay nada, absolutamente nada que sea el antónimo de sentido común. Podríamos decir lo que más se acerca, y perdón la expresión, la palabra pendejez. Entonces, esta batalla, sin embargo, lo que estamos pasando, curiosamente, no es una batalla nueva, no es una batalla, digamos, que no hayamos registrado en tiempos pasados en nuestra historia. Y el caso más representativo y más ilustrativo de algo que se asemeja muchísimo a lo que estamos enfrentando es lo que se vivió en el siglo XVIII, a mediados, básicamente del siglo XVIII, un poco antes, de mediados del siglo XVIII, con Antonio López de Santana, curiosamente otro López, un personaje
No que todos son los López gente, son malos, ¿verdad, tocayo? pues no, no todos los López, digo, por Dios. Ay, López ay, Portillo también está ahí incluido en esa lista, ¿no? pues vamos a decirlo así, ¿no? Pero no, no, hay otros que tú y yo conocemos que definitivamente enaltecen el apellido, ¿no? Pero en este caso, bueno, curiosamente, fue un personaje totalmente funesto, ahí está total, absolutamente inmerso en los basureros de la historia, un hombre que fue 6 veces presidente de nuestro país, y bueno, nada más como un dato así curioso, acostumbraba a poner impuestos por el número de ventanas que tenían las personas en su calle o por el número de perros que había en cada hogar, nada más para dar una idea. Y bueno, también es curioso que este fenómeno de la sin razón también ya se vivió muchos siglos antes a nivel mundial en un movimiento que precisamente se llamó la Ilustración y que dio lugar o que se manifestó a raíz del oscurantismo que había sido causado por los casi 1000 años de ceguera y de cerrazón propiciados por la Edad Media, en donde la superstición, el fanatismo, la superchería, el fundamentalismo, la tiranía fueron el signo distintivo. Y hago todo esto, hago mención de todo esto porque las cosas, Que muchas de esas características siguen vigentes, ¿eh? Digo, total y absolutamente, no creo que hayan cambiado, no se han erradicado de la faz de la tierra. es exactamente lo que estás diciendo. Es algo que estamos enfrentando. Es decir, es una realidad y lo pudimos corroborar en la reciente marcha del pasado domingo. Ah, caray. O sea, es este signo de irracionalidad está perfectamente expresado en algo que, pues yo pienso que no tiene precedente en ninguna parte del mundo. Una marcha propiciada por el gobierno y en contra de la ciudadanía. Cosa que pues es la antítesis de todas las marchas que por lo menos yo recuerdo, que parten precisamente de la ciudadanía en contra del gobierno o en contra del sistema. Entonces, aquí este es un reflejo, no quiero juzgar a priori a quienes participaron en la misma, sus razones tuvieron, no puedo de ninguna manera poner en tela de duda la calidad de cada uno de ellos, pero es un hecho de que esta famosa marcha no fue de manera espontánea, o sea, fue totalmente artificial, fue totalmente manipulada, sea por la extorsión o sea por la conveniencia de los recursos que les dieron, qué sé yo, pero la gran mayoría de la gente que Tocayo, perdóname que te interrumpa. Nomás fue, para tratar de ubicar también a la audiencia en lo que estamos platicando. Eh, yo, en lo personal, imagino que tú también y mucha gente que nos está viendo y escuchando, pues también vivió, a lo mejor no con la magnitud de lo que sucedió este domingo 27, pero en otros gobiernos también se ha hecho. Digo, ¿qué, perdón? perdóname, pero me vienen a la mente dos que tres eventos que yo observé. Uno de ellos es otro López, José López Portillo. El 1 de septiembre de 1982 nacionaliza la banca y por supuesto a la ciudadanía en general, no a todos, pero en general, a una gran mayoría, le valió gorro si le había quitado los bancos a los banqueros privados y le habían nacionalizado. Le molestó mucho a la ciudadanía la afectación económica en sus bolsillos, porque hubo una depreciación
al peso muy severa que afectó la economía de toda la gente. Y entonces López Portillo, y esto te lo platico porque yo lo viví, eso no me lo comenta nadie. López Portillo convocó a una manifestación al Zócalo, en la cual se echó un discurso ahí que lloró y moqueó y era el salvador de la patria y todo lo demás, ¿verdad? Ese es un evento que se presentó y de ahí puedo derivar otros más, a lo mejor no con la misma magnitud, pero siempre ha habido, lamentablemente, esa sumisión de quienes pertenecen o trabajan o están ligados al poder ejecutivo y a los poderes de la nación y se manifiestan y los convocan y ahí van. Digo, mejor prueba que tenemos, que gracias a Dios ya no se presentan ahora, pues eran los informes del presidente de la República. A mí no se me olvidan esas marchas majestuosas, ¿verdad? En donde iba el presidente arriba de un automóvil convertible, saludando a todo el pueblo, de aplausos y todo el rollo. Lo comento nomás como un dato, Sí, claro. un dato que se está presentando Sí, ahora sí. con una majestuosidad tremenda, ¿verdad? Pero no es el Bueno, mira, único, no es el claro. único. No, sí, obviamente. Que existen precedentes, por supuesto. Lo que pasa es que, y bueno, tú y yo tenemos memoria y como dices, lo vivimos en carne propia, este tipo de acontecimientos y todo lo que propició esa caída tan brutal de la economía con la nacionalización de la banca, etcétera, pero no fueron las mismas, no fueron las mismas motivaciones, ni de Sí, lejos, tocayo, a las que, estoy de acuerdo. o sea, en Pero aquel entonces era pues la confrontación de López Portillo contra pues, prácticamente la banca mexicana o los que representaban la banca mexicana. sí, mi querido Tocayo, nomás que no olvidemos Sí, que el pueblo se manifestó y estaba enojado porque le afectó económicamente, no a porque eso le voy. quitaran los bancos a los banqueros privados. No, sí, claro. Esa es una gran Sí, diferencia. sí, pero a lo que yo me refiero es que nunca se había dado una demostración tan palpable, tan brutal de homenaje al ego Ándele. Ahora sí estoy de acuerdo contigo. como la que tenemos ahora, tocayo. O Claro. sea, es un hecho que Oye, López bueno, Obrador, la de López Portillo, perdóname que te interrumpa, Tocayo. No es no es mi deseo de interrumpirte, pero cuando en aquel entonces yo era director de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y yo estaba en contacto con el gabinete, teníamos una relación muy estrecha y uno de los miembros del gabinete era don Fernando Gutiérrez Barrios, subsecretario de Gobernación, con el cual yo llevé siempre una buena relación a pesar de la diferencia de edades. Y cuando me entero de que iba a haber esta manifestación o esta convocatoria para ir sí, al Zócalo, a la explanada ahí de la Ciudad de México, le hablé por teléfono y le dije, oiga, don Fernando, yo le decía jefe, y él muy respetuosamente me decía don Raúl, que yo creo que era un poquito así medio irónico. Le digo, oiga, jefe, a ver, platíqueme, ¿cómo es eso de la convocatoria? ¿Qué ahora vamos a tener aquí los concanacos y los concamines y los coparmexes ahí al Zócalo? Y me contesta, me acuerdo, pueden variar las palabras, me contesta así, don Raúl, no me chingue. El presidente está estresado, presionado y necesita un entretenimiento. Esa fue la expresión. ¿Qué fue entonces?
pues una convocatoria también al ego, a desestresar al presidente. Pero bueno, te lo comento nada más porque para mí está muy relacionado con lo que estamos platicando y con lo que sucedió el domingo, donde López Obrador, y aquí lo quiero manifestar públicamente, yo quiero reconocerle el valor que tuvo de andar caminando 6 horas en medio de esa marea de gentes para arriba y para abajo. Y es un hombre de 69 años, no es un chavito. Y se aventó 5 horas o 4, no sé cuántas fueron, en ese recorrido. O sea, debo reconocer yo, Raúl Monter, que la capacidad física y mental de este cuate es muy elevada, ¿eh? Hasta ahí cierro mi intervención. Adelante, tocayo. Sí, claro. Yo simplemente me refiero a la actitud eminentemente o extremadamente ególatra que ha Sí, quedado de manifiesto en este caso. sí, totalmente de acuerdo. Porque es un hecho que fue una respuesta simple y llanamente a lo que la ciudadanía, de manera espontánea, de manera totalmente convencida, se había manifestado 2 semanas antes. Entonces, eso quiere decir que tu tesis es válida, Va, por supuesto. que sí hay gente con razón y con Claro. sentido común. Ya, no, y además te voy a decir una cosa, tocayo. Inclusive tomando el ejemplo este de López Portillo, lo que hizo, y tú lo sabes, como colega economista que eres, sabes que esa decisión de nacionalizar la banca fue uno de los actos más irracionales desde el punto de vista económico. Violó la ¿Estás de acuerdo? Constitución. En una ¿Perdón? noche violó la Constitución. Exacto. Pero además dices tú, o sea, presa de su nerviosismo, o como decía López, como decía Gutiérrez Barrios, de esa ansiedad del presidente, pues alguien le dijo, no, pues señor presidente, vamos a nacionalizar. Exactamente como a López Obrador seguramente le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a contrarrestar esto con una marcha que Ok, parezca. pero ahora vamos a platicar de lo tuyo, tocayo. Vale. ¿Cómo piensas tú construir? Oye, te pido un favor, baja un poquito tu cámara para que se vea tu cara completa, por favor, ¿sí? Ándele, ahí quedó muy bien. Ahora, platícanos tú cómo construimos ese sentido común, esa racionalidad. Aquí va un poquito más a fondo de esto. Obviamente tiene que ver con esto de la razón, pero es, o sea, lo que yo pretendo demostrar a través de esta presentación, y de hecho es algo que he venido trabajando desde hace tiempo, es un punto que pues, lo hemos escuchado reiteradamente a través de nuestro mutuo amigo Salvador Borrego, cuando habla de que la línea de flotación de la 4T no ha sido la corrupción, no ha sido ni siquiera cosas tan delicadas como lo que estamos enfrentando, la inflación o situación económica, o cosas como lo vemos en el sector salud o la inseguridad, sino que para mí la línea de flotación es precisamente la racionalidad. ¿Cómo? Esto es lo que trato o trataré de exponer. Lo que es un hecho es que como resultado de esta confrontación que estamos teniendo, existe una fragmentación brutal de la sociedad, desde el punto de vista psicológico, sociológico y moral. Y cómo, cómo hacerle frente a esta fragmentación. Ese es el tema, tocayo. Céntrate en eso. Ese es el tema. ¿Cómo? ¿Cómo atender eficazmente esta fragmentación? Y mira, yo te pediría, porque creo que es importante, te hice llegar un material. Tocayo, no lo tengo, pero tú échatelo. Ahí te vas. Órale, adelante. No, pero tengo que sacarlo
déjame, buscarlo. Explícalo Aquí con pocas está. palabras y vete al centro, tocayo, por favor. Ándale. Tú lo puedes hacer muy bien. ¿No? ¿Por qué se altera el sonido, tocayo? Ah, no sé. Yo soy experto en preguntar. A ver, ya está. Bueno, yo hice este trabajo, tocayo, hace aproximadamente 12 años y lo quise dejar Ok. intacto para que mi auditorio se dé cuenta de que guardadas las proporciones, las cosas no han cambiado mayormente. Obvio, por supuesto, estamos en una condición extrema y esto habría que subrayarlo en el momento actual. Pero a mí me gustaría dar lectura a esto de manera muy breve para decir, ya no el qué, porque el qué es precisamente esta fragmentación. El por qué, bueno, ya lo comentamos también, de esto de los choques entre un bando y el otro, o sea, la polarización brutal que vive el país, y entonces hablaríamos el para qué desarrollar una cultura de la razón, porque este texto o esta presentación, precisamente el título que lleva es Fomentar y desarrollar una cultura de la razón en México. Y este es uno de los caminos, precisamente, no solamente para enfrentar esta fragmentación, sino para marcar una vía que resulte viable para ir generando una masa crítica de gente pensante en este país. Esto es una necesidad vital que tenemos en México. Es El desarrollar, uno de los caminos que hay que transitar, ¿verdad? pero para mí es uno de los caminos, digamos, más importantes Sí, sí, está bien. que hay que explorar y que hay que desarrollar. Y bueno, aquí voy a dar lectura a esto, o sea, la conclusión que aflora de todo esto es muy simple. Podremos seguir hablando hasta la saciedad del imperativo de cambio y transformación radical que reclama este país, pero poco por no decir nada lograremos en el terreno de los hechos, de no darse primero que nada un cambio en la actitud mental, individual y colectiva de los mexicanos, que empiece por la utilización activa y sistemática del recurso más elemental y valioso del que dispone todo ser humano, su sentido de la razón. Entender a cabalidad esta facultad y sobre todo hacer uso pleno de ella no es, como a veces se piensa, algo privativo de unos cuantos privilegiados, sino muy por el contrario, un recurso propio e inmanente que cualquier individuo en uso de sus facultades mentales, sin excepción, tiene la capacidad de potenciar a niveles insospechados con el objetivo fundamental de crear una sólida y evolutiva conciencia colectiva que sirva como punta de lanza de un cambio y transformación viable en México. ¿Cuál sería el cómo? Desde el punto de vista de una acción estratégica global, esto es para todo el país, sería crear y fomentar una cultura del sentido común y por consecuencia del sentido de la razón, expresada en el buen juicio, el discernimiento y el pensamiento crítico, en particular de una población tan sensible como son los jóvenes, a través de la implementación de una tecnología de la razón, misma que ha sido desarrollada por quien esto suscribe a lo largo de más de 30 años de su vida profesional y política. ¿Y cuáles serían algunas acciones tácticas? Algunas acciones tácticas, porque tengo contempladas por lo menos otras 5, pero destacar una de las más importantes, de lo que en lo personal, obviamente con la idea de ir creando una masa crítica que paulatinamente se pueda ir haciendo cada vez más grande, hablaríamos de acciones como estas. Impartir una conferencia magistral, Despertar de México, que no es otra cosa más que cómo generar un
una colectividad cada vez más pensante. Y en esto quiero subrayar lo siguiente. Aquí no se trata de orientar las baterías o enfocar las baterías hacia la gente que está incondicionalmente del lado de López Obrador. Por ese lado no hay nada que hacer. Esa es la realidad. Aquí lo que se busca es ir haciendo, ir logrando que esto se convierta en la mínima expresión desde el punto de vista de la colectividad, enfocando nuestro esfuerzo en aquellas personas que están o desencantadas, decepcionadas, o han sido tradicionalmente los abstencionistas de este país. ¿Por qué digo que prioritariamente enfocar las baterías hacia este segmento? Bueno, porque la gente, digamos, por decirlo así de manera muy gráfica, la gente que asistió al desfile, a la marcha del día 13, esa gente ya no necesita concientizarse en este tema. Está total y absolutamente sintonizada en la frecuencia. O sea, para mí está más que claro. Luego, otra acción es diseño, producción y presentación de un video espectacular denominado Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Publicar y promover la segunda edición del libro Confieso que es simple, que tú conoces, tocayo, que me llevó 25 años de mi vida, fundamentalmente en el ámbito político, llevar a cabo, y que bueno, dadas las cosas que se han venido generando, ya tengo prácticamente lista la segunda edición y estoy en espera de poderlo ya publicar. Impartir un seminario que también tú conoces, un seminario más adelante diplomado, orientado a educar para potenciar nuestra capacidad de razonar, denominado Potenciando la Razón. Y esto no es otra cosa más que a partir precisamente de esta tecnología que he desarrollado. Es decir, enfatizar en aquellos elementos básicos que requiere la gente conocer y además de manera muy simple, muy elemental, para darse cuenta de que pueden ser cada vez más pensantes sin necesidad de entrar en mayores elucubraciones. Y luego, finalmente, planeación y promoción de un proyecto que yo lo he denominado Academia para la Formación de Líderes del Siglo XXI. Esto, a grosso modo, es, digamos, lo que habla de una acción, de acciones tácticas, que insisto, desde el punto de vista personal, yo estoy enfrascado en esta empresa y estoy decidido a llevar hasta las últimas consecuencias. Pero, digamos, hablando a nivel global, tocayo, mencionaríamos algo también muy importante que va en esta dirección del cómo ir creando esta conciencia de gente pensante, o de cada vez mayor cantidad de gente pensante, y que yo he llamado así tentativamente Movimiento Nacional por la Sensatez. Y nuevamente quiero decir lo siguiente: esto que voy a leer, tocayo, fue elaborado pues prácticamente al año, yo recuerdo más o menos un año después de haber publicado mi libro. Entonces estamos hablando de algo así como 19 años o 18 años aproximadamente, y lo quise dejar íntegro para que nos demos cuenta de cómo ciertos elementos, digamos, en el ánimo colectivo, pues simple y llanamente no han cambiado. Y voy a darle... Tocayo, nos quedan unos cuantos minutos nada más. Si pudieras nada más precisarlo con el objeto de que para antes de terminar podamos concretar esta entrevista, ¿te parece? Bueno, sí, claro, voy a leer nomás la parte final. Es decir, básicamente resulta un imperativo inducir a la gente a que pueda mejorar su capacidad de razonar por sí misma las decisiones y acciones de aquellos que ostentan el poder en México, y a través de esta vía lograr diferenciar lo que es verdadero y lo que no lo es. Yo agregaría lo que es bueno, lo que es malo,
etcétera, etcétera. Como una consecuencia natural de lo anterior, el surgimiento de un nuevo tipo de líderes, sobre todo entre los jóvenes, que al mismo tiempo que sean racionales, posean una genuina vocación de servicio. En tal tesitura, el movimiento nacional por la sensatez puede ser un valioso coadyuvante en la búsqueda del propósito de dar lugar en México al fomento y desarrollo de una cultura de la racionalidad. Aquí lo dejaría, tocayo, así, digamos, a grosso modo, y un poquito medio atropelladamente. Yo creo que para efectos de una presentación más completa, tal vez sería necesario un poquito más de tiempo. Pero bueno, ya platicaríamos en otro oportunidad. Tocayo, tú bien sabes que esto, ahora sí que el tiempo es una limitante muy importante en ese tipo de programas. Tocayo, ¿tú te enfocarías en esta última parte, en el movimiento nacional? Bueno, es algo que definitivamente lo que estoy buscando es encontrar simpatía o empatía alrededor del mismo y ir digamos, suscitando el interés de organizaciones, ¿Ya has de hecho contacto con instituciones. algunas organizaciones? ¿Ya tienes algún pie de cría o algo? No, tocayo. O Ok, sea, bueno, te debo decir que hace 19 años lo intenté, pero me tiraron así a Lucas, esa es la realidad. Pero ahora estoy totalmente determinado a llevarlo a cabo. O sea, afinar el documento, darle consistencia al mismo y empezar a ventilarlo, a promoverlo en otros ámbitos, tocayo. Claro que sí, tengo esa intención. excelente. Yo creo en principio que la idea es muy buena, Tocayo, ¿eh? Muy buena. Sin embargo, debo de decir que me gustaría escuchar la opinión de los detonautas una vez que se publique, se suba a las redes esta entrevista, para ver qué nos dicen ellos también, ¿verdad? Creo que es importante, tú lo sabes muy bien, la retroalimentación, porque una cosa es lo que a veces nosotros pensamos y otra cosa es lo que la gente percibe allá afuera. Entonces, yo te ofrezco subir esta entrevista, lo más pronto posible, y me gustaría que me pasaras la liga de tu presentación con el objeto de incluirla en la difusión de ello, para que la gente opine. Creo que esto te ayudaría mucho, ¿no crees? Bien, claro, claro, si te parece, le voy a dar forma, o sea, porque ahorita son puntos aislados que fui pergañando, pero lo voy a desarrollar y te lo hago llegar, ya sea este mismo día o mañana, a más tardar. Perfecto, perfecto. Quiero decirles, mis amigos de Tonautas, que es increíble el trabajo quijotesco que ha hecho mi tocayo Raúl Victoria, porque es un tema muy sensible, y que definitivamente la ciudadanía debe de tomarlo como suyo. Y ojalá ustedes puedan ser la punta de lanza para encontrar y diseñar ese camino. Mi querido tocayo, te mando un abrazo con todo afecto como siempre y deseo con todo corazón que encuentres ese camino que tú estás trazando y que haya una respuesta por parte de la ciudadanía también. Y Detona, pues es un sitio de noticias, no solamente noticias, no, lo estoy minimizando. Somos una plataforma en la cual hacemos llegar temas que son realmente innovadores, y ese es uno de ellos. Es uno de ellos que tenemos que alimentar, que tenemos que crear, tenemos que darle seguimiento. Así que, tocayo, Detona es tu casa. No más que Gracias. para entrar a la misma tienes que seguir construyéndole. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, tocayo. Pues estamos en la mejor disposición. Te agradezco este espacio que me has brindado y estoy a tus órdenes y a las órdenes de tu auditorio para darle puntual respuesta a cada uno de los cuestionamientos que tengan a bien hacerme, tocayo. Un fuerte abrazo, mi querido tocayo, y espero verte próximamente Igualmente, en persona para darte un abrazo y saludarte. Y a mis queridos detonautas, me dará pues, también muchísimo gusto, tocayo.
a mis queridos detonautas, pues no me despido porque al rato los vamos a seguir viendo en otros programas más. Fuerte abrazo. Igualmente, igualmente, tocayo.